en Chicago, Illinois, le da la más cordial bienvenida a este su programa de radio, Cuán Firme Cimiento. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Mateo 25, 14 y 15. Agradecemos a Dios y a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, el poder invertir en sus negocios, como lo han hecho nuestros patrocinadores, 14th Street Cleaners, con calidad y servicio profesional, ubicado en el 1345, al sur de la 51st Avenue, en Cicero, Illinois, con teléfono 708-477-6437. Además, Flores Landscaping, para todas sus necesidades de jardinería, sirviendo en el sur de la ciudad, mayormente los suburbios de Mokina, Frankfort, Joliet y Orland Park. Teléfono 708-465-0298. Submarine Pier, ubicado en el 4048 al sur de la avenida Archer, con sus deliciosas comidas rápidas, su excelente atención y buen servicio, con teléfono 773-890-4733. Restaurante Las Brisas, ubicado en el 3207 al oeste de la 51 Street, con sus exquisitos platillos y amable servicio, en donde le esperamos. Teléfono 773-434-5040. Juntamente con muchos otros hermanos en la fe, quienes generosamente invierten en la obra de predicar y enseñar acerca de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a través de las ondas radiales. Qué placer servir con todos. Que Dios les bendiga. Amados hermanos y estimados radioescuchas, buenas tardes. Es un placer enorme para su servidor Rommel Guerrero poder saludarles, ansiando que junto a su familia haya usted tenido la bendición de estar en su iglesia local, adorando a nuestro Dios y a su Hijo, el Señor Jesucristo. El tema del día de hoy es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por sintonizarnos. Buenas tardes, queridos hermanos, estimados radioescuchas. Les saluda su servidor Alberto Juárez. Damos gracias al Señor por otra semana más, hermanos, que nos permite estar en esta cabina, y tremendamente agradecidos por nuestro pastor que ya está con nosotros. Damos la gloria y la honra al Señor. La Iglesia Bautista Castillo Fuerte, queremos invitarla a nuestro servicio especial de Semana Santa. El próximo viernes 3 de abril a las 7 de la noche, sábado 4 de abril a las 7 de la noche y domingo 5 de abril a partir desde las 5 de la mañana. Nuestra dirección es 4416 al sur de la avenida Western, en Chicago, Illinois, código postal 60609, con teléfono 773-376-8776. Nuestros horarios de servicio son los domingos a las 10 de la mañana y a las 6 de la tarde. Miércoles, servicio de oración y estudio bíblico a las 7 de la noche. Venga, visítenos. Será de tremenda bendición saludarle y estrechar su mano. Volvemos después de este himno. A un hombre en agonía vi sufriendo en una cruz, su dulce vista en mí clavó y allí permanecí, y tal mirada de pasión jamás olvidaré. Culpable por su muerte soy, mas él enmudeció. Inquieto por un gran pesar, con lágrimas caí, sabiendo que por mi maldad su sangre derramó, mas su mirada expresó: ya tienes mi perdón. Vertí mi sangre y padecí por darte vida y paz. Y siempre quiero recordar la mirada de pasión, herida por mi bien, y hoy su gloria cantaré.
eterno y puro amor, pues el Cordero en mi lugar murió. Su muerte y entendí mi fatua corrupción, que por su gracia inmensurable perdonada fue. Mi gozo pleno conquistó con llagas de dolor, cargó con toda mi impiedad y ahora vivo en él. Y siempre quiero recordar la mirada de pasión herida por mi bien. Y hoy su gloria cantaré, su eterno y puro amor. Murió el Cordero en mi lugar. Y siempre quiero recordar la mirada de pasión herida por mi bien, y hoy su gloria cantaré, su eterno y puro amor, pues el Cordero en mi lugar murió. Muy buenas tardes. Es un placer para su servidor, el pastor Israel Rivera, estar en esta tarde una vez más al lado de nuestros hermanos colaboradores. Y como mencionara nuestro hermano anteriormente, el tema de hoy es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y, amado oyente, yo le suplico de su paciencia. Es un estudio, pero más que todo también es informativo, tanto para adultos, para creyentes, como para aquellos que no creen en Jesús. Para adultos y jóvenes, para creyentes e incrédulos. Y el objetivo de esto es precisamente hacer resaltar o traer, mejor dicho, de la historia al presente a nuestro Señor Jesucristo. Desafortunadamente en nuestros días se emite por toda onda radial acerca de lo que Jesús puede dar, que no es necesariamente la salvación, acerca de lo que Jesús puede hacer, que no es necesariamente la transformación de nuestro ser interior. Muchas veces cuando se habla de Jesús, en su mayoría se está hablando de regalitos, de milagritos, y de esto, y de lo otro, y de riquezas, y de salir de aquí, y de salir de allá, pero se ignora realmente quién es nuestro Señor Jesucristo y cuál es el objetivo principal por el cual Él vino a este mundo. En esta semana, en estos días, hay un ambiente, o había más que todo un ambiente anteriormente respecto a la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Todo ello se va perdiendo conforme van pasando los años y nosotros como predicadores tenemos mucha culpa de ello. Ahora se observa simplemente como una tradición, pero no sabemos la mayoría. Muchos de los practicantes o participantes en cierto evento religioso no conocen exactamente de dónde viene tal y tal práctica. La Semana Santa, en muchos lugares, en muchas iglesias aún denominadas cristianas, muchos niños son entretenidos buscando huevos en diferentes lugares, en diferentes campos, y se ignora no solamente la persona, pero además el sacrificio de Jesucristo. Nosotros tenemos un problema que en sí no es un problema si todos volvemos una vez más a la historia. ¿Quién es nuestro Señor Jesucristo? ¿De qué naturaleza es Él? ¿Y a qué vino a este mundo? ¿Qué es lo que Él puede hacer? Yo creo que no solamente tenemos que hablar de que Él puede sanar a una persona de su enfermedad física.
No podemos nosotros solamente enfocarnos en el bienestar tal vez económico que una persona puede adquirir. Porque todo ello lo puede adquirir una persona sin Jesucristo, a través de la medicina, a través de la tecnología o a través del trabajo duro e incansable. La persona puede adquirir riquezas, acumular bienes, pero no necesariamente podemos decir que esto es la bendición de Dios. Así que conocer y hablar de la persona de nuestro Señor Jesucristo no solamente es más directo, más esencial y necesario para nuestros días que hablar de lo que Él nos puede dar a nosotros como seres humanos, hablando de cosas materiales o bienestares temporales. Jesucristo no solamente vino a este mundo como un ser humano, pero la obra que hizo fue sobrenatural. Y de hecho, lo único que puede salvar a una persona y lo que más le conviene a una persona en este mundo, aún después de 2000 años, lo único que le puede convenir eternamente a una persona es llegar a tener un encuentro personal con Jesucristo. Y no estoy hablando de las apariciones, no estoy hablando de las visiones, estoy hablando de un arrepentimiento genuino en donde la persona viene y admite que es pecador. Por lo tanto, reconoce a Jesucristo como el Salvador de su alma. Esa obra le durará a la persona por toda la eternidad. Cualquiera que en esta vida reciba dinero y piense que se la dio Jesucristo, reciba riquezas y piense que se la dio el Señor Jesús, está bien si le quiere dar a él el crédito. Pero si esa persona no tiene la salvación de Jesús, todo lo que haya acumulado se va a quedar y su alma va a ir al infierno. Si una persona llega a ser sanada de su cuerpo, y qué bueno, yo sé que Jesucristo sana, yo sé que Él es quien obra en nosotros cuando estamos enfermos, pero eventualmente tendremos que morir. Y si no conocemos de Jesús, ¿a dónde va a ir nuestra alma? Así que hablar de Jesucristo no necesariamente es para hacer un recuento histórico, sino para que como creyentes o aún incrédulos conozcamos más un poco de Él. Hace mucho tiempo, no sé si todavía, pero los personajes de la historia para todos los estudiantes era de suma importancia conocer quién había sido o fue tal vez Alejandro Magno o tal vez Napoleón Bonaparte, aún Hitler. Para todo estudiante era importante conocer quiénes habían sido estos individuos, qué habían hecho y por qué eran tan sobresalientes en la historia. Estudiábamos nosotros cuando éramos más jóvenes acerca de los faraones, aún de los presidentes del mundo. Conocíamos quiénes eran y qué habían hecho. Pero habremos notado cuán poco se enseña acerca de nuestro Señor Jesucristo. En los registros bíblicos hallamos a gobernantes que admitieron lo sobrenatural en la persona de Jesucristo, nuestro Señor. La Biblia dice que no hallaron en Él falta alguna. Es decir, Jesucristo fue una persona sin pecado, tanto que los gobernantes le juzgaron, lo llevaron a los tribunales y no fue hallada falta alguna en Jesús. Nada de lo que aquella multitud le acusaba salió cierto. Entre la multitud de los días del Señor también variaban las opiniones respecto a quién era Jesús. Notemos por favor lo que dice la Biblia en Mateo capítulo 16, verso 13. Dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Preguntémonos nosotros si Jesús en alguna manera emitiera esa pregunta una vez más a la humanidad. ¿Cuántas variadas respuestas salieran aún de entre su propio pueblo? Porque muchos creyentes ahora confunden o igualan a Jesús, tal vez a un profeta de otra religión, lo comparan como cualquier otro personaje de la historia, pero nada más allá de ello. Así que cuando el Señor le pregunta a sus discípulos, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, los discípulos sabían qué es lo que la gente andaba diciendo, qué estaban diciendo acerca de Jesús. Y unos decían, unos Juan el Bautista, otros Elías
y otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero él les dijo: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Y esa pregunta, amado hermano, la tenemos que contestar. Si usted se llama hijo de Dios, usted debe de saber quién es Jesús. Pero si usted no es hijo de Dios, yo le animo a que usted investigue, y para ello le invito al próximo programa para que con conciencia y honestamente estudiemos quién han dicho los hombres a través de la historia que es Jesús, y cómo se han referido aún gobernantes, reyes, generales, se han referido acerca de la persona de Jesús. No es lo que el mundo o los incrédulos o los ateos ahora dicen, de que simplemente una persona que cree en Jesús es una persona ignorante, lejos de la verdad. Los grandes hombres de la historia pusieron su confianza en Jesús. No solamente aquellos que asistían a la iglesia continuamente, pero también aquellos que iban muy de vez en cuando. Así que estudiar acerca de la persona de Jesucristo es algo que tal vez a usted también le conviene, aunque usted diga no creer en Jesús. ¿Por qué? Usted no puede criticar o juzgar algo que no ha estudiado. Usted no puede decir que Jesús es simplemente otra opción más, otro camino al cielo, cuando usted no conoce realmente quién es Jesús. Yo no pudiera hablar de algún aspecto de la ciencia si no he estudiado eso. Sería yo un ignorante al criticar algo que no conozco. Así que yo le animo a usted, si hasta el momento no ha decidido creer en Jesucristo, lo entiendo. Muchos están basándose en la ciencia para saber quién es Jesús, pero yo le garantizo que lo que en nuestros días se le llama ciencia es simplemente producto de la ignorancia y de la pereza por no querer estudiar. En esta tarde quiero terminar de leer este pasaje cuando él les hace la pregunta: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Nosotros notamos y sabemos que Pedro era un simple pescador, y cualquiera en nuestros días puede decir: bueno, pues era un ignorante, él simplemente era un pescador. Yo le animo a que usted estudie la Sagrada Escritura y se dé cuenta que Pedro no era un ignorante. Tal vez no tenía las letras que llegó a tener el apóstol Pablo o el médico amado Lucas, pero una cosa le digo: Pedro tenía sus bienes. Pedro tenía barcas. Pedro tenía trabajadores. Pedro no era uno más del montón. Mas su sencillez, amado oyente y amado hermano, no le impidió que él recibiera aquella revelación de Dios. Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. A propósito, cuando leemos las palabras de Jesús más adelante, en varias ocasiones, él les prohibía a sus discípulos que anduvieran diciendo quién era él, por una razón. También la gente de aquel entonces necesitaba un encuentro sobrenatural con Jesús. Y repito, no estoy hablando de visiones, no estoy hablando de alucinaciones. Estoy hablando de que la gente tenía que llegar a conocer a Jesucristo de una manera personal cuando ellos se dieran cuenta de que eran pecadores y necesitaban el perdón de Jesús. Jesucristo es de descendencia judía, por el lado de su madre solamente, pues él no fue engendrado por hombre alguno. Él no engendró hijos. Así que si usted se llama creyente, mucho cuidado con esos canales de televisión o cualquier otro medio de comunicación que está emitiendo por todo medio acerca de que, o diciendo que Jesucristo engendró hijos, que tuvo romances con María Magdalena y con cualquier otra mujer. Mucho cuidado. En primer lugar, dijimos que él era judío, por el lado de su madre solamente. Él no engendró hijos, así que en cuanto a la carne, no hay descendientes del Señor. Él cumplió literalmente las profecías referente a su persona. Y yo quiero rogarle que si puede abrir su Biblia en Génesis capítulo 3 y versículo 15. Allí quiero que nosotros empecemos brevemente, en lo que nos queda del tiempo, a hablar acerca de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y en el próximo estudio hablaremos de lo que otros hombres
han dicho acerca de la persona de Jesús. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. En Isaías capítulo 7 y versículo 14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Notemos por favor como en estas dos instancias, en Génesis 3:15 se dice la descendencia de la mujer. En Isaías 7:14 dice la Virgen concebirá. En Mateo 1:18 dice, el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El elemento varonil en cuanto a la forma natural de engendrar queda a un lado, porque se trataba de la simiente de la mujer. En Gálatas capítulo 4 y versículo 4 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así que Jesucristo literalmente cumplió la profecía referente a su persona en cuanto a ser la descendencia o la simiente de la mujer. Aquellas palabras en Génesis 3:15 fueron dirigidas a la serpiente, que es Satanás. Y se cumplieron cuando María concibió y Jesucristo llegó a ser literalmente descendencia de mujer solamente y no de hombre, porque fue concebido por el Espíritu Santo. La enemistad de que hablaba Génesis 3:15, entonces entre el ser que nacería, esa enemistad entre el ser que nacería de esta mujer, sería entendible, ya que sería el cumplimiento de lo registrado en Génesis 3, donde dice, y pondré enemistad. Al Jesús llegar a este mundo, encontraría resistencia. Y nosotros sabemos que en nuestros días, en muchos lugares, se está abrazando cualquier tipo de creencia y cualquier tipo de religión. Y llegamos a pensar que entonces Jesucristo ya es una figura aceptable entre la sociedad, pero muy lejos de la verdad. Lo que el mundo ha hecho es diluir y rebajar la persona de Jesús para compararlo con cualquier otro dios del montón o con cualquier otra figura religiosa. No nos ha hecho un favor la sociedad al poner a Jesús al lado de Buda o al lado de Mahoma o al lado de cualquier otro santo. Ha hecho un grave daño a la causa de Jesús y muchos creyentes están asimilando de que simplemente Jesús es otro de los caminos por los cuales podemos llegar al Padre. Pero Él era el cumplimiento literal del nacimiento que tendría que tomar lugar, uno que nacería de mujer, uno que al llegar a este mundo encontraría resistencia, pondré enemistad. La enemistad también se manifestaría desde el nacimiento del Señor. Dice allá en Mateo capítulo 2, dice la Sagrada Escritura, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días de rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Conocemos lo que sigue de la historia allí en ese pasaje. Pero luego en el verso 16 dice, Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. La enemistad y la resistencia se notó desde la llegada de nuestro Señor a este mundo. La enemistad también se manifestaría por el trato que su misma gente y todos los demás le darían. Encontramos en la palabra de Dios en Juan 1:9 que dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Usted y yo sabemos lo que hicieron los suyos. Es decir, sabemos lo que el pueblo judío hizo con Jesús
Y sabemos también que se unieron juntamente con los gentiles. Mas a todos los que le recibieron, dice, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y es, amado oyente, aquí donde Jesucristo llegó a este mundo a irrumpir, por así decirlo, entre la sociedad que estaba bajo el control del mismo enemigo, del mismo diablo. Pero también tenemos que notar que esa enemistad se manifestaría por los que llegarían a ser sus descendientes, por así decirlo, espirituales. Todos aquellos que lo recibieran a él como Salvador llegaría a ser o pasarían a ser los descendientes, por así decirlo, de Jesús. Y ellos también encontrarían resistencia. Si usted piensa que ser creyente es simplemente unirse a un grupo religioso y simplemente llegar a pensar que ahora pertenecemos a un grupo diferente de religión, estamos muy equivocados. La Biblia dice en Mateo capítulo 13 y versículo 37, le suplico que me preste atención. Dice, respondiendo él, les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo y los segadores son los ángeles. Notemos que Jesús no vino a decir a este mundo, todos son hijos de Dios. Si todos fuéramos hijos de Dios, no habría habido necesidad de que Él muriera en la cruz por los hombres. La razón por la que había necesidad de que Él derramara su sangre preciosa es porque Él había irrumpido en el mismo terreno de Satanás para separar a aquellos que lo seguirían a Él y diferenciar entre aquellos que serían su simiente y la simiente del enemigo. Él vino a darle potestad a cierta gente para que llegara a ser hijo de Dios. Y yo le pregunto a usted en esta tarde, ¿conoce a Jesucristo? ¿O solamente conoce lo que Él le puede dar? Salud, dinero y larga vida. Le puede dar algo mucho más que eso, la vida eterna. Le invito que en este momento usted le pida a Jesucristo que entre en su corazón. Yo no sé de qué manera usted llegó, si pudiéramos decir, al Evangelio. Pero si usted llegó al Evangelio con otros intereses, aparte de la salvación de su alma, rectifique su salvación y acepte a Jesucristo como Salvador personal. Que Dios le bendiga. Si desea volver a escuchar esta y otras predicaciones, visite nuestro sitio de internet www.ibcastillofuerte.org, o si desea comunicarse con nosotros, llámenos al 773-376-8776. Estamos para servir en la Iglesia Bautista Castillo Fuerte en 4416 sur de la Avenida Western en Chicago. Le invitamos muy cordialmente nos acompañe en nuestro próximo programa, en el cual continuaremos con el tema, la persona de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por sintonizarnos. Esperamos haber sido de bendición. Acompáñenos el próximo lunes a la misma hora. Que Dios le bendiga.